¿Cambió algo o sigue todo lo mismo? Pequeño maquillaje. Se fue Jaime. Se fue Jaime, pero deja una de sus espadas. Es decir, hombre al tanto, comprometido con lo que fue esa desastrosa gestión de transporte. Es increíble que un ministro con 9 procesos penales en curso haya durado 6 años. ¿Hay corrupción en este gobierno, Pino? Seguramente que sí, por supuesto que sí. Cuando no se ha terminado la reforma de la justicia, no se han tocado las cortes, las cámaras de casación, no se han tocado los jueces federales y los fiscales, inclusive las esposas de altos funcionarios o del ministro de Vida están en la CIGEN. La verdad, no hay mucha... Ya no está más la esposa del ministro de Vida, pero sí está la esposa de Bocio, que ahora está en ANSES, ¿no? No hay mucha voluntad de transparencia. Digamos, lo que es grave es la corrupción, más allá de que salía a buscar la corrupción del mosquito y el pequeño negocio personal, es la macrocorrupción. ¿Vos decís la de rifar los recursos naturales, por ejemplo? Pero este gobierno ha continuado con esa misma política. Esa misma política significa que los recursos estratégicos del país se extraen, se transportan, refinan, se exportan, se venden sin control público. Sin control público. ¿Cuánta plata es eso, Pino? Bueno, la renta petrolera son entre 25 y 30 mil millones de dólares anuales. Argentina produce 230 millones de barriles. Hoy está a 70 el barril, a lo cual tenés que sumarle un 50% del gas. Y en la minería todavía es peor, dejan el 1, el 1,5% sin obligación de ingresar ni $1 de sus exportaciones. Pero encima, y esto la presidenta puede acabarlo rápido, encima reciben reintegro las exportaciones. Es decir, subsidio a lo que ellos dicen que exportan. Es una payasada. Esa es la macrocorrupción de la Argentina. A ver, ¿por qué la presidenta Pino no hizo lo que tenía que hacer con el tema de la ley de glaciares? Bueno, sufrió, por supuesto. ¿Por qué nadie discute de verdad, excepto vos y algunos otros, lo de la Barrigol? Yo creo que acá no se discuten los grandes temas estratégicos de la Argentina. En el caso de la ley de glaciares, eso está por encima de todas nuestras diferencias políticas. Estamos hablando del tema del agua. Solo el 3% de las aguas del planeta son potables y de ese 3%, 2/3 provienen de glaciales y hielos continentales. Es decir, que una ley de protección y salvaguardia de los glaciales... Necesaria, ya. Necesaria, por ahí nos ponemos de acuerdo todo. Entonces, la presidenta, bajo el lobby minero, que es la Barrigol, y José Luis Gioja, que detenta, sus 2 hermanos están colocados en la presidencia de las 2 comisiones de minería del Parlamento argentino, como te estoy diciendo, y el Senado y diputados, y además el secretario de Minería de la Nación es Jorge Mayoral, otro sanjuanino, pollo de Gioja. Esta estructura, la presidenta da marcha atrás y veta la ley y cree, esto es grave, que un foro de gobernadores puede tener decisión sobre el Parlamento argentino. Entonces, la verdad que son cosas graves, son cosas graves. Yo estoy preocupado en este cambio de ministro porque las señales que se dan no son las mejores. Colocar de ministro a coordinador a un gran mentiroso y fabulador como Aníbal Fernández. ¿Es mentiroso y fabulador? ¿Pero por qué, Pino? No, pero no pregunté, eso es de público conocimiento. Yo conozco una sola. En el mes de septiembre del año pasado inventó que varias organizaciones políticas habían incendiado trenes para promocionar una película mía. La justicia ya se expidió. Nosotros iniciamos causa penal contra él, un ministro de Justicia. No se preocupó por la seguridad de los pasajeros. Recuerdo. No se preocupó por las condiciones en que viajaban los pasajeros. Se preocupó por inventar una patraña. Es decir, que lo primero que tiene que haber para que haya diálogo político y con la sociedad es buena intención y credibilidad. Cuando se nombra todo un gabinete y se coloca como ministro de Economía alguien formado en el SEMA, el riñón de las políticas neoliberales de los años 90, que ya está advirtiendo que Mario Blecher debe venir, sería muy bueno que viniera a ingresar sus equipos. ¿Estás hablando de Vudú? De Vudú. Mario Blecher, el hombre de los organismos internacionales, el fondo, ha sido director del Banco de Londres, en Londres, Casa Central, hasta ahora. Entonces, esa es la señal de que se vuelve a deuda pública
se vuelve a negociar con el Fondo Monetario. Eso es un retroceso. Eso nada tiene que ver con las pregonadas políticas electoraleras de decir que este era el modelo progresista que había que defender. Eso es lo que les duele más al kirchnerismo, que vos lo corres por izquierda, que sí que ellos no son de izquierda. Yo no sé por dónde lo corro. No son progresistas. Estas políticas nada tienen que ver con el progresismo. La Argentina puede recuperar rentas excepcionales de todos aquellos que no pagan. Por ejemplo... Petróleo y minería, la evasión fiscal es monumental, es contrabando agravado. El petróleo no tiene una retención... Solo sobre lo que se exporta, pero hoy casi no se exporta nada. No se exporta casi nada de crudo y se exporta solamente naftas que pagan el 5%. Pero todo eso es el 10% de lo que produce la renta petrolera. ¿Qué otra renta debería? El juego, por ejemplo. El juego debería Pero por supuesto, las grandes transacciones bursátiles y de acciones... Una modificación del impuesto a la ganancia, los fideicomisos, los grandes pulsojeros no pagan impuesto a las ganancias. ¿No pagan impuesto a las ganancias? No, no pagan impuesto a las ganancias, están exentos. Toda la discusión de la 125, pero el señor Soros, Cresud, con 650.000 hectáreas de soja, no pagaba impuesto a las ganancias. A ver, ¿cómo te imaginas los 2 años que quedan? 2 años y pico duró. Mira, no soy adivino, en fin, como soy esperanzado, espero que pase lo mejor posible, digamos. Hay que defender la estabilidad, la gobernabilidad, etcétera, y es de esperar que el gobierno tome, en fin, que se maneje con sensatez y que oiga y vea. ¿Le crees a la presidenta cuando dice voy al diálogo? Bueno, por un lado uno le cree porque la ve, pero por otro lado, pero ¿cómo, señora? Si usted ya tomó decisiones, formó el gabinete y cada uno de esos nombres es una definición política. Entonces, en realidad, esto que es una operatoria política para ver quién toma la iniciativa y decir, ¿qué es esto? Entonces, hay un cambio en la política minera del país, hay un cambio en la política de contaminación, hay un nuevo plan agrario nacional que contemple la situación penosa de la mayor parte de los sectores. Bueno, entonces... Pino, gracias, como siempre. Gracias. Muchísimas gracias y muy amable como siempre.